La manoseó, la agarró y mi hija se resistió porque tenía un carácter divino, igual que el padre. ¿Qué pensarías si tu hija de 14 años saliera una noche para reunirse con otros jóvenes y nunca regresara? La última comunicación con ella fue un mensaje que se envió desde su propio teléfono asegurando que ya estaba de camino a casa. Pero la adolescente nunca llegó, y la investigación comenzó a plantear una posibilidad inquietante: que aquel mensaje no lo hubiera escrito ella. Lo más perturbador era que la última persona que había quedado con la joven era alguien conocido que, mientras su familia la buscaba desesperadamente, aseguraba que se había marchado sola. Lo que la policía descubriría después revelaría la verdad detrás de aquella noche. Te invito a quedarte hasta el final del vídeo para conocer todos los detalles de esta historia ocurrida en Argentina. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Ludmila Preti. El domingo 6 de septiembre de 2020, el padre de una joven llamada Ludmila Preti la esperaba para almorzar. Había preparado un asado y contaba con pasar parte del día con ella. Pero Ludmila nunca llegó. Con el paso de las horas, su padre comenzó a preocuparse, y como la noche anterior la joven había asistido a una pequeña fiesta, contactó con algunos de los chicos que habían participado. Las respuestas generaron más dudas. Algunos afirmaban que Ludmila se había marchado caminando, otros mencionaban que podía haber subido a un vehículo y también había quienes sostenían que había permanecido en la vivienda después de que otros invitados comenzaran a marcharse. Sus padres empezaron a buscarla por la zona, preguntaron en las casas cercanas y contactaron con amigos y conocidos. Al no encontrarla ni recibir noticias suyas, acudieron finalmente a la policía y denunciaron su desaparición. Los agentes comenzaron entonces a investigar sus últimos movimientos, tomando como punto de partida la fiesta a la que había asistido la noche anterior. Pero antes de continuar con la investigación, conviene conocer un poco más sobre la joven a la que todos estaban buscando. Ludmila Preti tenía 14 años y vivía en Francisco Álvarez, una localidad del partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires. Sus padres se habían separado cuando era pequeña, aunque mantenía una relación cercana con ambos. Su padre vivía a poca distancia y Ludmila pasaba muchas tardes con él. En ocasiones se quedaba a dormir en su casa y también tenía un vínculo estrecho con la familia paterna. Del mismo modo, mantenía una buena relación con su madre y con los familiares de ella. En 2020 tenía novio y un amplio círculo de amigos. Quienes la conocían la describían como una adolescente sencilla, amigable y sociable, con facilidad para conversar y relacionarse con otras personas. El sábado 5 de septiembre salió de casa vestida con una chaqueta vaquera, un pantalón y una blusa negra. Había quedado con unos amigos para asistir al cumpleaños del primo de una de sus amigas, en una vivienda situada cerca de su domicilio. Su madre sabía dónde estaría y Ludmila tenía previsto regresar al día siguiente, cuando había quedado en almorzar con su padre. La casa donde se celebraría la reunión estaba situada en el barrio Villa Escobar de Francisco Álvarez y estaba alquilada por Cristian Adrián Jerez, un joven de 19 años. Algunos vecinos conocían a Cristian porque acostumbraba a organizar reuniones en la propiedad, algo que ya había provocado quejas.
Los hechos ocurrieron además durante las restricciones sanitarias de 2020, cuando existían limitaciones para las reuniones sociales. A pesar de ello, aquella noche acudieron alrededor de 10 jóvenes. La fiesta continuó durante varias horas y, según pudieron establecer posteriormente los investigadores, entre las 3 y las 4 de la madrugada del domingo, los asistentes comenzaron a marcharse. Cuando la familia denunció la desaparición de Ludmila, aquella vivienda se convirtió en el principal punto de partida. La policía comenzó a identificar y localizar a quienes habían participado en la reunión para reconstruir las últimas horas en las que la adolescente había sido vista. Después de tomar declaración a los asistentes, los investigadores comprobaron también los movimientos del novio de Ludmila, que fue descartado al contar con una coartada sólida. Las declaraciones recogidas hasta entonces no permitían establecer con seguridad qué había ocurrido después de la fiesta, por lo que la policía necesitaba información que no dependiera únicamente de los testimonios. Una de las primeras posibilidades era analizar las comunicaciones y los últimos movimientos registrados por el teléfono de Ludmila. El análisis del teléfono proporcionó uno de los primeros datos objetivos de la investigación. Desde el dispositivo de Ludmila se había enviado un mensaje indicando que estaba regresando a casa en un remis, un servicio de transporte con conductor. Sin embargo, la adolescente nunca llegó y en aquella fase de la investigación tampoco era posible determinar con certeza si había sido ella quien había escrito el mensaje. Joel, uno de los jóvenes presentes en la fiesta, explicó posteriormente que alrededor de las 7:06 de la mañana le había enviado un mensaje. El teléfono lo recibió, pero Ludmila no respondió. Más tarde, el dispositivo quedó apagado. Un tío de Ludmila relacionado con las fuerzas de seguridad colaboró para obtener información sobre su última ubicación. Los datos indicaban que alrededor de las 8 de la mañana el teléfono todavía se encontraba en la vivienda donde se había celebrado la fiesta. Aquella información resultaba difícil de conciliar con las versiones según las cuales Ludmila había abandonado el lugar varias horas antes. La policía todavía no sabía por qué el dispositivo permanecía allí, ni si la adolescente continuaba junto a él. Pero la vivienda adquirió una importancia mucho mayor. Durante las primeras horas de búsqueda, Christian había hablado personalmente con el padre de Ludmila y le había asegurado que la adolescente se había marchado sola. Se mostró tranquilo y preocupado por su desaparición, por lo que aquella conversación no despertó inicialmente las sospechas de la familia. Como responsable del alquiler de la vivienda, Christian fue citado para prestar declaración. Acudió a la comisaría acompañado por uno de sus tíos y durante su estancia allí afirmó que había olvidado su documentación y necesitaba regresar a buscarla. Los agentes permitieron que su tío lo trasladara mientras una patrulla los acompañaba. Durante el recorrido, Christian aprovechó la situación para escapar y no regresó a la comisaría. La policía investigó posteriormente si su tío había colaborado deliberadamente en la fuga, aunque esa posible participación no llegó a acreditarse judicialmente. La fuga de Christian, sumada a la información obtenida del teléfono, llevó a los investigadores a solicitar autorización judicial para registrar la vivienda. Una vez concedida la autorización, los agentes entraron en la casa donde se había celebrado la fiesta. Durante el registro encontraron el cuerpo de Ludmila oculto debajo de una cama y entre dos colchones. Fuentes posteriores señalaron también que estaba envuelto en una manta. La adolescente se encontraba semidesnuda. El hallazgo cambió por completo la naturaleza del caso. La policía ya no investigaba una desaparición, sino que debía determinar cómo y cuándo había muerto Ludmila y quién era responsable. El cuerpo fue trasladado para realizar los estudios forenses mientras las fuerzas de seguridad continuaban buscando a Christian, que permanecía huido. La autopsia determinó que Ludmila había muerto por asfixia mediante estrangulamiento a lazo y que se había utilizado la pashmina que llevaba aquella noche.
La estimación inicial situó el fallecimiento durante la mañana del domingo, aproximadamente entre las 8 y el mediodía. Los primeros estudios no permitían afirmar que hubiera existido una violación consumada, por lo que se solicitaron análisis complementarios. Las condiciones en las que había sido encontrado el cuerpo y los resultados iniciales llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que el homicidio estuviera relacionado con un intento de agresión sexual. En aquel momento se trataba únicamente de una hipótesis que debía contrastarse con nuevas pruebas. Mientras continuaban las pericias, la prioridad era localizar al joven. Las fuerzas de seguridad revisaron viviendas de familiares, amigos y otros lugares donde Christian pudiera haberse refugiado. Durante la fuga, una publicación realizada por él mismo en Facebook proporcionó una pista que lo situaba temporalmente en la casa de una hermana en La Ferrere. Los agentes acudieron al lugar, pero cuando llegaron ya se había marchado. Posteriormente, los investigadores identificaron un teléfono que podía estar utilizando. Aunque Christian había cambiado la tarjeta SIM, el análisis de las conexiones con las antenas permitió delimitar la zona en la que se encontraba. En el operativo participaron efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de Moreno General Rodríguez y de la Policía Federal. También se utilizaron perros para rastrear la zona mientras se reducía progresivamente el área de búsqueda. Los datos dirigieron nuevamente el operativo hacia Francisco Álvarez y durante la madrugada del 8 de septiembre los agentes concentraron la búsqueda en una zona sin urbanizar próxima a un arroyo a poca distancia de la vivienda donde había aparecido Ludmila. Durante el operativo, los policías detectaron a un hombre desplazándose por la zona. Al advertir la presencia de los agentes, intentó huir hacia el arroyo y terminó dentro del agua. Rodeado y sin una vía clara de escape, finalmente salió y se entregó. Era Christian, que había permanecido huido durante aproximadamente 2 días. Tras su captura quedó formalmente vinculado a la investigación y decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, por lo que no ofreció una explicación sobre lo ocurrido durante las últimas horas de Ludmila. Con Christian detenido, los investigadores continuaron tomando declaraciones para determinar quiénes habían permanecido con Ludmila cuando terminó la fiesta. La declaración de Joel, uno de los jóvenes presentes aquella noche, permitió precisar el final de la reunión. Según su relato, cuando la mayoría de los asistentes se marchó, quedaron 4 personas en la vivienda: él, Mayra, Ludmila y Christian. Los 4 permanecieron allí durante un tiempo y bebieron el vino que todavía quedaba. Después comenzaron a prepararse para marcharse. Ludmila salió para realizar una llamada telefónica acompañada por Mayra, aunque ninguno pudo determinar con certeza a quién intentaba contactar. Podía estar llamando a su novio, buscando un taxi o intentando conseguir algún otro medio de transporte para regresar a casa. Finalmente, Joel y Mayra decidieron marcharse caminando porque vivían cerca. Ludmila permaneció esperando que alguien pasara a recogerla y Christian se quedó con ella. Según las declaraciones reunidas por los investigadores, aquel fue el último momento en que otros asistentes a la fiesta vieron a Ludmila con vida. Una vecina, sin embargo, había escuchado parte de lo ocurrido después. La mujer declaró que durante la madrugada había escuchado una conversación procedente de la vivienda. Según su testimonio, oyó a Christian hablando con una joven que consideraba que podía ser Ludmila. La adolescente parecía nerviosa, lloraba e insistía en que quería regresar a casa mientras Christian trataba de convencerla para que permaneciera allí. La vecina recordó que la joven insistía en que quería marcharse y llegó a decir que el sábado siguiente pagaría la bebida que habían consumido. Después de varios minutos dejó de escuchar las voces. Aproximadamente media hora después de aquella conversación, se envió desde el teléfono de Ludmila el mensaje en el que se indicaba que regresaría a casa en un remis. Como la adolescente nunca llegó, los investigadores contemplaron la posibilidad de que aquel mensaje hubiera sido enviado por otra persona.
Los análisis forenses aportarían después nuevos elementos relacionados con la hipótesis que la policía había comenzado a considerar tras la autopsia. Las pericias revelaron evidencias biológicas que posteriormente tendrían importancia durante el proceso judicial. Entre las pruebas que llegarían a presentarse ante el tribunal figuraban manchas de semen que los análisis atribuyeron a Christian. El hallazgo era relevante para la posible motivación sexual que se investigaba, aunque no demostraba por sí solo una violación consumada ni permitía establecer toda la secuencia de lo sucedido. Durante la investigación también declararon varios vecinos sobre el comportamiento previo del joven. Algunos lo describieron como una persona violenta y aseguraron que había amenazado a residentes de la zona y realizado comentarios inapropiados hacia mujeres. Estos testimonios aportaban contexto sobre el acusado, pero no constituían por sí mismos una prueba de su responsabilidad en el crimen. Una vez completadas las principales diligencias, la Fiscalía analizó en conjunto todas las pruebas reunidas durante la investigación y consideró que existían elementos suficientes para sostener una acusación contra Christian. A partir de ese momento, los investigadores pudieron establecer una secuencia de lo que consideraban que había ocurrido después de que Ludmila quedara a solas con él en la vivienda. Según la reconstrucción sostenida por la acusación, Ludmila permaneció en la casa después de que Joel y Mayra se marcharan y quedó allí con Christian. En algún momento quiso abandonar el lugar, algo que la Fiscalía relacionó con el testimonio de la vecina que había escuchado a una joven llorando e insistiendo en regresar a casa. La investigación concluyó que el joven intentó abusar sexualmente de Ludmila y que ella se resistió. Durante el ataque, Christian utilizó la pashmina que la adolescente llevaba aquella noche y la estranguló. Después ocultó su cuerpo debajo de una cama y entre dos colchones. La Fiscalía sostuvo que había matado a Ludmila para evitar las consecuencias del intento de agresión sexual. También tuvo en cuenta que mientras la familia buscaba a la adolescente, Christian había asegurado a su padre que se había marchado sola y se había mostrado preocupado por su desaparición. Aquella reconstrucción, elaborada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, tendría que ser examinada posteriormente ante un tribunal. Christian permaneció detenido mientras el expediente continuaba su recorrido judicial. El proceso se prolongó durante casi 5 años y la familia de Ludmila tuvo que esperar hasta 2025 para que se celebrara el juicio oral. Durante ese periodo también se resolvió la situación del tío que había acompañado a Christian el día de la fuga. Su posible participación fue investigada, pero finalmente quedó absuelto antes de la celebración del juicio contra el joven. La familia de Ludmila manifestó posteriormente que consideraba que tanto él como otra persona relacionada con la fiesta deberían haber sido investigados con mayor profundidad, aunque se trataba de la posición de la familia y no de responsabilidades establecidas judicialmente. El padre de Ludmila continuó buscando información que pudiera resultar útil para el caso y explicó posteriormente que había recorrido la zona intentando localizar cámaras y personas que pudieran aportar datos. Finalmente, en marzo de 2025, casi 5 años después de la muerte de Ludmila, Christian llegó a juicio ante el Tribunal Criminal número 3 de Mercedes. Después de años de investigación y trámite judicial, comenzaba la etapa en la que las pruebas y los testimonios reunidos durante el caso serían examinados ante los jueces. A lo largo de las audiencias declararon testigos y se incorporaron los distintos informes periciales que formaban parte del expediente. La Fiscalía presentó su acusación contra Christian y defendió que las pruebas permitían atribuirle tanto el intento de agresión sexual como la muerte de Ludmila. Por ello solicitó que fuera condenado a prisión perpetua. La defensa, por su parte, cuestionó la acusación, mientras el tribunal debía determinar si el conjunto de pruebas permitía establecer la responsabilidad penal de Christian. Finalizadas las declaraciones y expuestas las posiciones de las partes, el juicio quedó a la espera de la decisión de los jueces.
Casi 5 años después de que Ludmila desapareciera tras aquella fiesta, el caso estaba finalmente en condiciones de recibir una resolución judicial. El 3 de abril de 2025, el tribunal declaró culpable a Cristian Adrián Jerez y lo condenó a prisión perpetua. Fue condenado por homicidio agravado, tanto por haber actuado para procurar la impunidad de otro delito como por mediar violencia de género en concurso real con abuso sexual agravado con acceso carnal en grado de tentativa. La sentencia puso fin al proceso judicial, pero no podía reparar las consecuencias de lo ocurrido. Durante casi 5 años, la familia de Ludmila tuvo que convivir con una investigación y una espera que comenzaron cuando ella tenía solo 14 años y no regresó a casa como estaba previsto. La resolución de un caso permite establecer responsabilidades y ofrecer una respuesta desde la justicia, pero hay pérdidas para las que ninguna condena puede significar una verdadera reparación. Detrás de las declaraciones, las pruebas y los años de proceso quedó la historia de Ludmila, una adolescente cuya vida terminó en una noche que debía haber sido simplemente una reunión entre amigos. Para la familia de Ludmila, el final del proceso no significaba recuperar lo perdido, sino alcanzar la respuesta judicial que había esperado durante casi 5 años. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.